Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a el último episodio de este trimestre sobre comentarios e ideas sobre lección de la escuela sabática con El Viaje. Aquí con el pastor Miguel Patiño y el pastor Miguel Patiño. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Un placer, un gusto saludarles y estamos listos para continuar nuestro estudio. En esta ocasión, la lección 13 titulado Encendidos con la gloria de Dios. Estamos, como Miguel bien lo has dicho, llegando al final de ese trimestre en el contexto de los 3 mensajes cósmicos y hoy, durante esta semana y en el cierre se enfatiza este aspecto de la gloria de Dios iluminando toda la tierra y vamos a compartir durante este episodio las distintas ideas que tenemos para poder dialogar con nuestra clase durante el sábado y poder reafirmar lo que la gloria de Dios representa en el contexto de los mensajes angélicos y cósmicos del Apocalipsis. Claro que sí, antes de entrar en eso, ¿qué les parece si inclinamos el rostro para leer una oración y pedirle al Señor que nos guíe en estos minutos? Claro que sí. Oremos. Nuestro Padre Celestial, vamos a abrir tu palabra y vamos a aprender y repasar de algunas verdades. Pedimos que nos des de tu sabiduría, que tú puedas guiarnos y que estés con cada una de las personas que vea esto para que puedas ayudarnos a tener un corazón abierto y en vez de cualquier otro sentimiento, lo único que esté en nuestro corazón sea honor y gloria para ti. En tu nombre lo pedimos y Amén. agradecemos. Amén. 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 Perfecto. 30 minutos, 4 puntos. Aquí para entender y cómo poder enseñar esto de mejor manera para el final de la semana. Gracias por estarnos acompañando hasta ahorita. Les recordamos que si no se han suscrito al canal, pueden hacerlo aquí para que de esa manera, semana con semana, puedan ustedes recibir los videos sin ustedes que andar teniendo que buscar los links o después pongan la campanita para que reciban. Es una vez a la semana que publicamos videos y así pueden ustedes irlos recibiendo primero antes que nadie, ¿ok? Entonces, empecemos con el primer punto. Como mencionaba el pastor Patiño, esto habla acerca de los 3 ángeles que hablan de uno que da un mensaje especial para el pueblo de Dios. Y empezamos con lo que la lección nos enseña, que es la parte de revelando su carácter. Claro, y es que cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, aparece otro ángel y dice la escritura textualmente así. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El tema de alumbrado con su gloria tiene que ver con ese esplendor en donde el carácter de Dios, que lo veníamos viendo desde las últimas 2 semanas, se presenta entre el pueblo de Dios, aquel pueblo que ha decidido tener la fe de Jesús y guardar los mandamientos, y todo aquel que se mantiene en una relación con Cristo, guardando su ley, su carácter va siendo transformado de acuerdo a los preceptos de esta ley, que es un reflejo de su carácter, Miguel. Y esto hace que al comenzar a tener esta observancia de la ley y conociendo al Cristo de la ley, entonces nuestra vida va siendo cada vez más y más semejante al Creador, que es el plan inicial de Dios para nuestras vidas. Y es que aquí nos dan ejemplos en la Biblia, como por ejemplo Moisés, que cuando le pide a Dios que le mostrara su gloria y él quiere saber que se revele él con él, y ¿qué es lo que le reveló Dios? Pues fue que dice aquí en Éxodo 33, 18 y 19, dice, entonces Moisés dijo, te ruego que muestres tu gloria. El Señor respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre ante ti. Tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente contra quien yo quiera. La gloria de Dios es su carácter y es lo que nosotros tenemos que revelar también, el carácter de Dios, para poder entonces que así los demás puedan verlo y conocerle de esa forma. Esto es importante porque el concepto de la gloria de Dios, cuando aparece tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, es el Señor acercándose a su pueblo. Y recordemos que la gloria se manifestaba en la denominada Shekinah sobre el lugar santísimo, y esta gloria de Dios acompañaba al pueblo de Israel. Pero llegó un punto en que el pueblo se alejó tanto que la gloria de Dios se aleja. ¿Por qué? Porque ese pueblo ya se ha olvidado de su ley, se ha olvidado de reflejar el carácter de Dios, y Dios no puede forzar desde luego tampoco a una persona que no desea vivir junto a él, y aleja su presencia, aleja su gloria, y el carácter de Dios ya no está representado en ese lugar.
Hay dos cosas que mencionaste que me gustaría tratar de decir con esta próxima cita, y algo que me he dado cuenta al estar acá. La cita así: el pueblo de Dios del tiempo del fin, cautivado por su amor, preocupado por su honor, revela su gloria, un carácter amante y abnegado ante un mundo egocéntrico e impío. Tú mencionaste la parte de forzar, que Dios no forza algo ante nosotros, sino que trata de hacerlo de una manera abnegada. Yo estando acá y tratando de hablar con los muchachos que me están a mi cuidado para poder presentarles las verdades de Cristo, hay algunos que son un poquito más reacios a escuchar, y es entendible. Imaginémonos nosotros que tenemos un trasfondo cristiano, que llegara alguien y nos empezara a hablar de Buda y nos dijera todas las cosas que sucedieron. La primera cosa que nosotros haríamos es dar un paso para atrás. Pero aquí yo converso con los que son creyentes, los pocos alumnos que son creyentes, les digo: ustedes, muchachos, van a ser la semilla para que los otros puedan ver el verdadero carácter de Dios, y ellos entonces pueden abrir esa puerta de su corazón para dejar a que el Espíritu Santo haga lo suyo. Si sus compañeros ven en ustedes el carácter de Cristo, entonces va a ser mucho más fácil que el Espíritu Santo pueda entonces entrar a su corazón, porque se dan cuenta de que, bueno, esto no es nada más legalismo, esto no es nada más, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, sino que es un estilo de vida de amor, porque el carácter de Dios está en ellos. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esta cita, Miguel, que tú estás colocando aquí, que aparece el miércoles en la lección de escuela sabática, el primer párrafo, usted la puede ver ahí, da algunos detalles importantes de cómo en el tiempo del fin este pueblo de Dios, noten aquí, cautivados por su amor y preocupados por su honor, revelan la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Un carácter amante, abnegado, ante un mundo, y aquí está el contraste, egocéntrico e impío. Y es que, Miguel, muchas veces, tal como el testimonio que tú compartes, el mayor problema del cristianismo a veces somos nosotros los cristianos, porque no representamos de manera adecuada. Pero aquí se resalta cómo en el tiempo del fin el pueblo de Dios se va a caracterizar por representar de forma adecuada ese carácter de Dios. Y esto, como atinadamente lo subrayas, no es legalismo, por el contrario, una persona que vive con Cristo, que ama a Cristo, va a vivir los requerimientos de la ley como una consecuencia o como un fruto de esta interacción cercana con Dios que le permite caminar desde esa perspectiva. Y esto sin duda nos pone el ambiente adecuado para el punto 2 que queremos enfatizar y que podemos utilizar para hablar con nuestra clase el próximo sábado. Claro que sí, porque cuando estamos tratando de hablar sobre cómo podemos reflejar ese carácter de Dios, nosotros no podemos reflejar algo de alguien que no conocemos. Y es ahí donde viene la parte de el conocimiento sobre Dios. Punto número 2, conocimiento sobre Dios. El que nosotros podamos verdaderamente conocerle a través de distintas maneras que vamos a ver adelante, para entonces poder revelar ese carácter y reflejarlo con los demás a nuestro alrededor. Porque si nosotros le conocemos, ellos pueden conocerle a través de eso. Y aquí reitero la lectura de Apocalipsis 18:1, porque dice que este ángel que desciende del cielo con poder hace que la tierra sea alumbrada con su gloria. Y el que la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios significa que es alumbrada con el conocimiento de Dios, es alumbrada con el conocimiento del carácter de Dios. Y aquí es donde podemos encontrar como Apocalipsis 18:1 tiene su contraparte en el Antiguo Testamento con Habacuc 2:14. Si gustas leerlo, Miguel. Dice: porque la tierra será llenada de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Por lo tanto, aquí encontramos un eco, un paralelismo muy interesante entre el libro del profeta Habacuc del Antiguo Testamento con Apocalipsis 18:1. Y vemos cómo la tierra se llena pues del conocimiento de la gloria de Jehová, porque es la tierra alumbrada con su gloria. El conocimiento de la gloria de Jehová, por lo tanto, no es meramente un conocimiento intelectual, no es meramente un conocimiento de, ya sé que existe. No, tiene que ver con este andar permanente con el Señor y cuyo carácter es presentado por un pueblo que se caracteriza por guardar la ley de Dios y por vivir de acuerdo a la fe de Jesús. Y eso que
es algo que siento que todos hemos hecho, o la mayoría hemos hecho en algún punto, y es la parte de es esa línea que sentimos, esto ya lo sé, esto ya lo he escuchado, esto ya lo he tenido desde que estaba joven y ahora que ya estoy más grande, ya lo he visto toda mi vida, no hay necesidad de yo volverlo a tener. Y pasa cuando escuchamos un sermón, cuando escuchamos una lección, cuando algún hermano está compartiendo algo. Entonces, es cuando nuestro conocimiento sobre Dios choca con su carácter, porque no es un conocimiento verdadero, porque como mencionas, dijiste ahí, el conocimiento de Dios es para nosotros poder, no es solamente intelectual, sino va más allá, que va a poder ver su carácter verdaderamente. Y hay que tener en cuenta esa línea que es muy fina, que a veces cruzamos y saltamos para frente y para atrás, que no es simplemente algo que yo escuché o supe de él, sino es algo que yo vivo y es algo que yo llevo a cabo a diario. Por lo tanto, el pueblo de Dios, Miguel, tiene elementos no únicamente externos en el sentido de una apariencia de verdad, sino sobre todo esta apariencia realmente está revestida por un conocimiento interno, de tal forma que la tierra se llena con la gloria de Dios, porque en donde quiera hay un hijo de Dios, la luz de la verdad brilla. Dice el Señor Jesús en el libro de San Mateo, vosotros pues sois la luz del mundo. Y no se agarra una luz, se pone debajo del almud, sino se pone en alto para que ilumine y para que se vea. Y este es un gran llamado y una gran responsabilidad para nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, para poder vivir vidas que testifiquen, que lleven una luz, que transmitan y que podamos hacer y ser, no solamente hacer, sino ser una diferencia en donde quiera nosotros nos encontramos, testificando de la gloria de Dios y del carácter de Dios. Y esto es un llamado que nos da la lección con las características del pueblo a nosotros. Si tenemos el conocimiento, entonces podemos reflejar su carácter, pero hay ciertas características del pueblo de Dios que nos menciona muy únicas para él, que tenemos que estar basados en 3 cosas particulares. Y vamos a verlo. Este es el punto número 3 que estamos. Las características del pueblo de Dios. ¿Cuál es la primera? Cuando hablamos de las características del pueblo de Dios, la primera es esa actitud que tuvieron los reformadores durante el siglo XVI. Estamos hablando del periodo que se conoce como la Gran Reforma, 1517 en adelante, y cuyo llamado fue el volver a la sola escritura, al principio de la sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Significa que la única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Es por eso que lo llamamos la Biblia como único credo, lo que significa que es la única regla de fe y práctica para la vida del cristiano. ¿Y cómo se vería eso en nuestra vida personal como adventistas? Te pregunto a ti, porque yo he escuchado mucho la parte y lo digo así para todos nosotros, la parte de sola, tota, prima, y esto es algo que muchos conocemos, pero hay algunos de nosotros que tal vez no. Entonces, ¿cómo se ve que nosotros como hijos del pueblo de Dios llevemos la Biblia como único credo en nuestras vidas? ¿Cómo sería algo práctico en eso que tú nos podrías explicar? Muy buena pregunta, Miguel, y déjame ponerlo de esta forma. Cuando nosotros hablamos de los grandes principios del cristianismo, Ujú. encontramos que el llamado a ir a la Biblia fue un llamado constante desde los primeros siglos posteriores a los apóstoles. También lo vamos a encontrar en distintos pensadores de la Edad Media, pero se retoma con fuerza durante la Reforma Protestante. El Ujú. principio de sola escritura tiene que ver con que mi conocimiento principal, la forma con la cual yo voy a evaluar la información que el mundo me ofrece es teniendo la Biblia como la principal plataforma de conocimiento. El segundo aspecto, cuando hablamos de toda escritura, que tú mencionaste eso, significa que la Biblia en su conjunto, los 66 Ujú. libros, tienen el mismo valor. Y de acuerdo a cómo hemos estado dialogando juntamente con otras personas en distintas partes del mundo, en lugar de hablar de prima escritura, quizás sea más adecuado señalarlo como norma normans escritura, es decir, la Mm. Biblia como la única norma, como la regla de reglas, como aquella fuente de verdad que es la que determinará cómo voy a proceder en mi vida. ¿Y cómo se ve? Bueno, hay esta propuesta de parte de X pensador, le evalúa a la luz de la Biblia. Hay esta propuesta de parte de este otro influencer que me encuentro a través de los medios de comunicación, evaluarlo a la luz de la Biblia.
Encuentro a Miguel Patiño y a Miguel Patiño dialogando en YouTube. Bueno, los voy a evaluar a la luz de la Biblia. Así es como se vería el principio de sola escritura, de tal forma que nada en mi vida y en mi práctica esté determinado por la opinión ni de las redes sociales, ni de los medios de comunicación, ni de las personas con las que convivo, sino única y exclusivamente de la palabra de Dios. Y tenemos que recordar, muchísimas gracias por esa explicación, porque tenemos que recordar que este punto de las características del pueblo de Dios viene junto con lo que hemos hablado en los últimos puntos. Entonces, al momento de yo ponerlo a la luz de la Biblia, yo no puedo hacerlo con un ojo juicioso, sino es con buscando la verdad de corazón y viendo cómo puedo explicarlo sin aparentar ostenticidad o tratar de ser mejor que el otro, porque la Biblia nos dice que lo que nos sirve para enseñar, redarguir, instruir, es la Biblia misma, no nosotros o nuestro propio conocimiento que sentimos que tengamos, y es entonces que nos lleva a la segunda parte de las características del Hijo de Dios, que es la parte de Cristo como única fuente de salvación. No es lo que yo pueda decir hacia otros, no es lo que yo pueda regañar ni hacer, sino es el que yo pueda llevar a otros a Cristo como única fuente de salvación, y es ahí donde tenemos que tener la delicadeza de palabras para poder invitar y no alejar otros a Cristo. Claro, porque cuando tenemos a la Biblia como único credo, desde luego que la Biblia nos va a colocar que la única fuente de salvación es Cristo. Y esto es importante en el contexto de la lección de todo el trimestre y del mensaje que venimos hablando, porque aun cuando podríamos aquí colocar los diagramas apocalípticos y colocar las profecías de tiempo y todo lo demás, no debemos olvidar que estos son los elementos fundamentales de todo el andamiaje que posteriormente se construye. Y me parece que en el diálogo, en nuestras lecciones de escuela sabática con nuestros hermanos durante el sábado, debemos estar insistiendo en que esta plataforma de la Biblia nos permite saber que la única fuente de donde proviene y de donde nosotros nos aferramos para ser salvos es Cristo y su obra por nosotros, tal como está ilustrada en el santuario, es decir, tal como está ilustrada a través de todos los rituales, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que nos catapulta hacia Hebreos y Apocalipsis, con Cristo intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Por lo tanto, Cristo como única fuente de salvación es la segunda de las características mencionadas en la parte del martes en nuestra lección del pueblo de Dios de los últimos días. Y te pregunto, ¿cómo se vería una persona que no tiene a Cristo, que sí puede ser que tenga el credo, como la Biblia como único credo, pero que no tenga a Cristo como única fuente de salvación? Porque puede ser que a veces tengamos una y no la otra. ¿Y cómo se vería digamos yo, cómo se vería alguien así? Bueno, probablemente lo que le puede suceder a una persona de esa naturaleza es que va a decir, mira, tú debes de guardar de tal y tal y tal forma las cosas en el día sábado para que puedas ser exactamente el pueblo de Dios. Y entonces caemos en prácticas que nos hacen parecer cristianos en lugar de ser cristianos que somos, porque Cristo es lo que va determinando aquello que es importante en mi salvación. ¿De qué otra forma se vería? Mira, no comas esto, no comas aquello, no comas esto otro. Y entonces es un énfasis en lo conductual y en una perfección o perfeccionismo externo, en lugar de estar buscando a Cristo Jesús y que sea mi comunión con Él lo que me vaya transformando a la semejanza de mi Salvador. Perfecto. Y para conectarlo esto con lo que mencionas con el tercer punto, quiero comentar lo siguiente. Un alumno llegó preguntando, profe o pastor, esto es muy injusto. Decía, porque y estábamos sorprendiendo a los discípulos y decía, los discípulos tenían a Jesús. Ellos lo vieron, ellos comieron, ellos vieron los milagros. ¿Nosotros a quién tenemos? Nosotros no Jesús ya no está. Si Jesús estuviera aquí en el salón ahorita, sería más fácil para mí creer. Pero es aquí cuando les presentamos la tercera parte, que es el Espíritu Santo como única fuente de fortaleza. Porque como podemos ver en Juan, Jesús es quien envía el Espíritu Santo para que sea nuestra fortaleza, nuestro alivio y que nos siga nuestra guía en lo que vamos pasando por el mundo ahora. Y en estos debates que se pueden abrir por cosas que se mencionan, de que, entonces sí guardo, no guardo, y esto y lo otro, es el Espíritu Santo en quien podemos encontrar nuestra única fuente de fortaleza para entonces tener esa paz y seguridad de que lo que yo tengo que hacer es tener la Biblia como único credo, Cristo como mi fuente de salvación, para entonces yo poder ser parte de ese pueblo de Dios y reflejar su carácter.
Claro, y alguien pudiera señalar, ¿cómo podemos decir que el Espíritu Santo es nuestra única fuente de fortaleza si acabamos de decir que Cristo es nuestra única fuente de salvación y la Biblia nuestro único credo? Bueno, no olvidemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y no olvidemos que Cristo dijo, es necesario que yo me vaya y aquí os enviaré otro consolador, el cual os guiará a toda verdad. Es decir, encontramos nosotros esta interacción entre la Biblia, Cristo y el Espíritu Santo tan adecuadamente presentada en la Escritura, que esto es lo que permite que un cristiano pueda avanzar a través de este crecimiento sólido en una serie de principios y desarrollos perfectos en la palabra de Dios. Por lo tanto, Miguel, al hablar del Espíritu Santo como nuestra única fuente de fortaleza, nos permite marcarlo adecuadamente en un contexto cristocéntrico, colocando estas plataformas de manera adecuada. Y lo bonito sucede cuando las ponemos todas juntas. Y es ahí cuando tenemos que ser conscientes de que a veces solemos, como todo ser humano, enfocarnos más en una, en otra, o en dos y en una no. Pero hay que recordar que esto es algo que tiene que funcionar en conjunto para que podamos ser verdaderos hijos del pueblo de Dios. Porque son estas tres cosas que nos permiten a movernos de la parte juiciosa, porque se hizo en Estados Unidos, pusieron un póster grandote, un banner de esos que ponen en los anuncios donde son muy, muy grandes, pusieron un número telefónico y pusieron, describe a los cristianos en una palabra. Empezaron a llegar los textos y todos eran de hipócritas, prejuiciosos, mentirosos. Y de cada 10, uno podía ser positivo y los demás eran negativos, porque tristemente lo que otras personas pueden ver de las características del pueblo de Dios no son que nosotros tenemos la Biblia como único credo, no es de que Cristo es una única fuente de salvación o de que el Espíritu Santo es una fuente de fortaleza, entonces utilizamos esto para mostrar el carácter de Dios, sino ven lo opuesto. Ven a personas que nos hemos enfocado en una o en otra, que nos hace irnos en una dirección que hace que después a los ojos de los demás, y decíamos, no me importa cómo nos vean los demás, la lección nos dice que el propósito de todo esto son dos cosas, de todo lo que estudiamos, es para nosotros conocer a Jesús y para atraer a otras personas con Jesús. Si nos enfocamos solamente en con Jesús y no hacemos la segunda, lo estamos haciendo mal. Necesitamos conocer a Jesús para entonces llevar a otros. Y si no estoy reflejando ese carácter de Cristo porque estamos más puestos en una balanza de uno en otro, entonces no estamos siendo verdaderos hijos e hijas del pueblo de Dios. Claro, y alguien podría decir, Miguel, que, caray, ¿cómo en una lección tan explícita en lo que tiene que ver con el mensaje angélico, con decir ha caído Babilonia y todo lo demás, no se está colocando en el cierre estas partes? Y es que, Miguel, cuando nosotros hablamos de ese contraste entre la observancia del sábado y el domingo, de ese contraste entre la inmortalidad o no inmortalidad del alma, etcétera, es una predicación y es un mensaje que aparece como resultado de tener a la Biblia como único credo, a Cristo como única fuente de salvación y al Espíritu Santo como única fuente de fortaleza. Por lo tanto, no nos perdamos en el proceso, sino ir a la raíz de esto, y tal como tú lo has señalado, y lo has venido enfatizando y subrayando, Miguel, cuando nosotros vamos a estos elementos de profundidad, el resultado va a ser notorio. Una persona que tiene esto, a la Biblia como único credo, va en automático a observar el sábado como día de reposo. Una persona que tiene a la Biblia como único credo no va a proclamar la inmortalidad del alma. Una persona que tiene a Cristo como única fuente de salvación no va a buscar un intercesor o un intermediario humano porque sabe que Cristo es su intercesor. Una persona que tiene a la Biblia como único credo no va a modificar la ley de Dios, sino que va a vivirlo como consecuencia de tener a la Biblia como único credo. Por lo tanto, ahí está eso de fondo y eso nos permite que el resto venga como un resultado natural de esa comunión estrecha con Dios y reflejar el carácter del Salvador. Así es. Y esto entrelaza muy bien con nuestro cuarto y último punto,
que es para entender, y todo esto, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo se vería en nuestra iglesia, en nuestra organización, al momento de reunirnos? ¿Cómo podemos juntos avanzar hacia esa parte? Porque lo puedo hacer yo solo, pero ¿cómo puedo compartir esto con mis hermanos de iglesia, con mis amigos con los que juego fútbol, con las personas con las que voy al trabajo? Bueno, es que aquí es cuando vemos la cuarta parte de que tener siempre en mente que el Cordero Inmolado, en otras palabras, Cristo, tiene que estar siempre al centro de las doctrinas y la misión de nuestros corazones e iglesia. Y qué mejor manera, Miguel, de cerrar y concluir todo el trimestre y nuestro diálogo de esta semana, que colocando precisamente a Cristo, ese Cordero Inmolado, el Cordero Inmolado del cual se habla desde Isaías 53, pero no solamente en Isaías 53, que cuando comenzamos a rastrearlo, aparece en el tabernáculo del desierto, en aquel sacrificio diario y particularmente en los rituales del día de la expiación, pero que cuando continuamos hacia atrás lo vamos a observar en aquel cordero pascual que fue inmolado para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Pero si continuamos hacia atrás, nos vamos hasta Adán y Eva, que fueron vestidos con pieles de animal, un símbolo de aquel cordero de Génesis 3:15 que nos presenta la escritura. Por lo tanto, este cordero inmolado, cuando nosotros lo observamos, es el centro de las escrituras y de las doctrinas, y es este centro lo que nos catapulta a la misión. Y me recuerda precisamente cuando Jesús se encontraba en el aposento alto con sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y cada vez que lo comáis, dice primero los Corintios capítulo 11, cada vez que lo comáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nota cómo aquí está el elemento misiológico, es decir, el enfatizado en la proclamación del evangelio. No es únicamente, conozco a Cristo, reflexiono en su muerte y sacrificio por mí, sino más bien anuncio su pronto regreso. Y es aquí donde se unen el aspecto de mi afirmación cognitiva, doctrinal, en lo que incorporo en mi forma de proceder con aquello que predico y proclamo y comparto con otros al hablar del pronto regreso de Cristo Jesús. Y hay varios ejemplos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va y sana y transforma y verdaderamente cambia a alguien. La primera respuesta de ellos es ir y compartir, ir y anunciar, ir y decirles a otro: venid y ved lo que ha hecho el Hijo de Dios por mí. Cuando nosotros somos verdaderamente transformados, no nos quedamos solamente con el conocimiento, no nos quedamos solamente con que, ok, ya tengo el carácter, aquí me lo quedo, sino que vamos a esa parte de decirles a otros que Jesús viene pronto. Y así hemos aprendido este trimestre mucho sobre eso. El primero, segundo, tercer ángel, cómo van anunciando esto y están proclamando, y lo que eso conlleva y la responsabilidad para el pueblo de Dios que eso lleva. Y es ahí donde es la invitación, y me encanta cómo cierra ese trimestre, con la invitación de nosotros sumarnos a ese movimiento para sí salir de Babilonia, pero salir para decirles a otros que vengan con nosotros, porque donde estamos yendo es mucho, mucho mejor. Claro, y es que, Miguel, no se trata únicamente reitero, llenarnos de un sinfín de información si eso no modifica mi accionar diario colocando a Cristo como el principal objetivo para conocer. Es un llamado importante de la lección del trimestre, es un llamado importante en este cierre. Hagamos de Cristo el centro de nuestras vidas, de nuestras doctrinas, de nuestro hablar diario y de la proclamación. Esperemos que esto les pueda ayudar para compartirlo mejor durante la semana o en su propio estudio personal. Recuerden, esto no es un repaso, sino es un espacio para comentar y preguntar. Así que si tienen preguntas, déjenlas en el chat y se los estaremos respondiendo a través de la semana. Si o tienen alguna duda, déjenoslo saber, algún comentario que quieran compartir, más que bienvenidos, porque esto es un espacio seguro en el que podemos comentar y estar juntos en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos la próxima semana con un nuevo trimestre. Hasta luego. Hasta luego.